en la palabra. Cierra tus ojos. Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos des dirección en tu palabra, que nos des discernimiento en tu palabra. Hoy queremos ir a estos pasajes de la Escritura y poder comprender, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablarnos, lo que quieres decirnos. Oh Dios, guía nuestro corazón en este momento, guía nuestra mente, guía nuestro espíritu, mi Dios, para que podamos entender, podamos comprender tu palabra. Que no seamos nosotros, que no sea nuestro entendimiento, sino que seas tú, Dios, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Así es, Padre mío, te doy gracias. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora sí puede tomar su asiento. Y yo le quiero pedir que mientras usted está escuchando la palabra de Dios, usted puede glorificar el nombre de nuestro Dios. Puede exaltar el nombre de nuestro Dios. Puede hacerlo con toda libertad, aunque pues todavía tenemos ese cubreboca, ¿verdad? Y no es posible hacerlo totalmente, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón. Y si tú haces das esa alabanza con todo tu corazón, claro que Dios conoce nuestros corazones. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tema de hoy, al tema de esta noche. Y hoy quiero hablar de una iglesia de oración. Una iglesia de oración. ¿A cuántos se les hace familiar el tema? ¿Verdad que sí? Lo hemos predicado muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, pero es importante que nosotros estemos constantemente reflexionando sobre este tema. A propósito, ¿cuántos de ustedes leyeron el libro de los Hechos? ¿Sí? ¿Sí leyeron el libro de los Hechos? Si los que leyeron el libro de Hechos pudieron percatarse que una de las características de la iglesia del primer siglo era la oración, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Una característica principal de la iglesia del libro de los Hechos es la oración. Amén. ¿Qué es esa oración? Pues es esa comunión con Dios. Es esa relación que nosotros tenemos con Dios. Amén. A través de nuestra oración. Vemos en diferentes citas bíblicas del libro de los Hechos acerca de la iglesia que registra el libro de los Hechos, pues es una iglesia que constantemente oraba. Y esa constancia en la oración, ellos podían ver resultados en su vida. Ellos podían ver el respaldo de Dios en la iglesia, el respaldo de Dios en los hermanos. Nosotros encontramos ahí en Hechos capítulo 1, verso 14. Si quiere ir ahí al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, recuerde nuestro tema de hoy es una iglesia de oración. Una iglesia de oración. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 14 dice: y todos perseveraban unánimes en oración. Esta es una cita que hemos conocido mucho. Es una cita que entendemos, que hemos leído muchas veces, ¿verdad? Entonces dice: todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego.
con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. ¿A quién se refiere a todos estos? A los primeros 120 que estaban reunidos allí en Jerusalén. Los primeros 120 hermanos de la primera iglesia que el Señor, nuestro Señor Jesús, dejó aquí en la tierra. Esos primeros 120 perseveraban unánimes. ¿Cómo? Unánimes. Es decir, había una unidad en la oración. Había una comunión. Había una unidad en eso, ¿verdad? La importancia de la oración es que nosotros podamos unirnos para que en nuestra oración, no es lo mismo, en nuestra oración podamos ver el resultado que nosotros queremos. No es lo mismo orar 2 o 3, ¿verdad? Que orar 10, que orar 15, que orar 20 juntos, ¿sí o no? No es lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque hay más emotividad, hay más ánimo, nos animamos más, ¿verdad? A la hora de la oración no es lo mismo que lleguen 2 hermanos a que lleguen 10, porque nos animamos a orar con más fuerza, con más intensidad, y cada uno de nosotros animamos al otro hermano para estar orando. Entonces, la iglesia dice que la iglesia del libro de los Hechos, los 120 que estaban reunidos ahí, ellos tenían algo en común, y es la oración. Amén. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Ok, bien. Entonces, encontramos este primer pasaje que habla del libro de los Hechos, pero vamos a encontrar más. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También vamos a encontrar en Hechos capítulo 4, verso 31. Dice: y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros que la iglesia constantemente tenía este hábito de orar. Tenía este hábito de orar en conjunto, orar en unidad. De ahí la importancia pues de una iglesia de oración. Creo yo que el pilar de la iglesia, para poderse fortalecer una iglesia, es la oración. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Uno de los pilares fundamentales en la iglesia de este tiempo para poder perseverar ante tanta adversidad, ante tantas circunstancias que estamos viviendo, es la oración, ¿verdad? Si no oramos, como iglesia podemos desaparecer, como iglesia podemos reducirnos a nada. Todo lo contrario, si nosotros perseveramos en la oración, la iglesia tiene que crecer. Amén. Si perseveramos en la oración, la iglesia tiene que crecer. Nosotros vemos que la iglesia del libro de los Hechos comenzó con, ¿cuánto les dije? Con 120 hermanos. 120 que estaban reunidos ahí. Amén. Al poco tiempo
fueron 5,000 los que se congregaron, 5,000 que se habían convertido al Señor. Y al poco tiempo más se fueron extendiendo hacia África, Asia, Oceanía, por todas partes del mundo. Y la iglesia del Señor, que comenzó con 120 hermanos que comenzaron orando, hoy son miles y millones alrededor del mundo entero para la gloria de Dios. Por una iglesia de 120 que comenzó orando. Imagínense lo que puede hacer la comunión en la oración. Imagínense ustedes lo que se puede lograr cuando una iglesia se pone de acuerdo y comienza a orar. Cada vez que la iglesia encontraba ciertas circunstancias difíciles o que se enfrentaba en oposición acerca de los líderes judíos en Israel, o también de las autoridades romanas que imperaban en ese tiempo en Jerusalén, cada vez que la iglesia encontraba obstáculo para anunciar las buenas nuevas de salvación, cada vez que eso sucedía, la iglesia oraba a Dios. Este último verso es uno de los textos que podemos encontrar, que cuando los discípulos fueron amenazados y los discípulos dijeron: miren, ya no hablen más acerca de ese Jesús, ya no hablen más de ese Mesías, ya tienen prohibido hablar de él. Cuando los discípulos los soltaron y fueron a donde estaba la iglesia, y los discípulos les contaron a la iglesia lo que estaba sucediendo, ¿qué cree que hizo la iglesia? ¿Ignoraron la petición de Pedro? No, dice que oraron al Señor. Oraron al Señor. Vayamos a ver ahí Hechos capítulo 4. Veamos ese gran ejemplo, porque ese es uno de tantos que cuando la iglesia se une en oración, pueden suceder grandes maravillas. Capítulo 4, verso 23, ahí del libro de los Hechos, dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes, ¿quiénes? La iglesia, los creyentes oyeron, cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos, diga conmigo, todos juntos, oraron a Dios y dijeron: oh Señor, soberano, creador del cielo y la tierra y del mar y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Comenzaron a levantar su voz a Dios y elevaron su oración a Dios. ¿Verdad que ellos no recurrieron a los líderes, no recurrieron a la autoridad, no recurrieron a nadie? Mira, nos están amenazando, mira, estamos pasando por esto. Ellos recurrieron al Creador, al Dios Todopoderoso, y oraron y levantaron su oración a Dios. Los que estaban ahí reunidos, esa iglesia, ¿verdad? Todos, dice, todos oraron a Dios y levantaron su oración a Dios. Fue tan fuerte la comunión que ellos tenían. Era una unidad en oración en la iglesia, que sucedió lo siguiente en el verso 31. En el verso 31 ellos comienzan a orar y comienzan a hablar, a clamar a Dios, lo cual relata todo esto. Pero en el verso 31 dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. Entonces, así de que cada vez que la iglesia se encontraba
con alguna dificultad para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación a Dios, de salvación de Dios a los hombres, perdón, las buenas nuevas de la salvación de Dios a los hombres respecto a Jesús el Mesías, todas, ¿verdad? Todas las ocasiones que se encontraban en esas adversidades, la iglesia recurría a la oración. A la oración. Aleluya. ¿Y qué resultado tenían de esa oración? El favor de Dios en la iglesia. El favor de Dios en la iglesia. Entonces vemos que la respuesta de Dios fue tan grande que el lugar donde ellos estaban tembló, ¿verdad? Y yo cuando leo esta palabra, que el lugar donde ellos estaban tembló, yo quiero pensar que tembló, ¿verdad? Tembló de tal manera que el reino de las tinieblas se estremeció por una iglesia de oración, una iglesia de clamor, una iglesia que intercedía, una iglesia que clamaba, y el reino de las tinieblas fue vencido. En Hechos capítulo 12, verso 5 vamos a encontrar, dice que Pedro estaba custodiado. Pedro estaba, capítulo 2, verso 5. Dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. Mientras Pedro estaba en la iglesia, Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, y de repente, una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor se le puso enfrente a Pedro, y el ángel golpeó el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate, y las cadenas se cayeron de sus muñecas. Y después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así Pedro salió de la cárcel y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión y no se daba cuenta que en verdad eso había sucedido. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo. Llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, que está a la puerta, y la puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Amén. Y después el ángel lo dejó. Vean todo lo que sucedió en la vida de Pablo, porque había una iglesia que estaba orando. Una iglesia que estaba orando, ¿verdad? Mientras Pablo estaba en la cárcel, la iglesia estaba fervientemente orando a Dios por él. Probablemente la iglesia estaba diciendo: Señor, abre las puertas de la cárcel para que Pedro pueda salir de ese lugar, ¿verdad? No sabemos cuál era la oración de la iglesia, pero seguramente esa fue su oración: Señor, abre las puertas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que puerta que Él abre no se cierra, ¿verdad? Entonces la iglesia hacía constantemente oración a Dios cada vez que se encontraba en estas dificultades, en estas pruebas. Cada vez que se encontraba, la iglesia lo que hacía es orar para que algo sucediera, amén,
para que el poder de Dios se manifestara en esa situación o en esa necesidad que la iglesia enfrentaba. Y podemos ver que ellos veían el poder de Dios. Amén. Veían a los discípulos salir de la cárcel. Esta no fue la única vez, ¿verdad? Fueron más ocasiones que sucedió que salieron de la cárcel. Y Dios mismo los sacó a ellos. ¿Por qué? Porque una iglesia que se respalda y que se fundamenta en la oración, podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, la oración, hermanos, es algo que en los últimos tiempos nos ha costado trabajo. Nos ha costado trabajo el poder hacerlo parte de nuestra vida. La oración es algo, hemos dejado de orar. La verdad es que hemos dejado de orar. A veces nos cuesta trabajo orar, ¿sí o no? No mantenemos tiempo de oración. No dedicamos tiempo de oración. No destinamos parte de nuestro tiempo del día para orar. Nos cuesta trabajo orar. Esa es una realidad. Yo creo que es algo que la iglesia, no solo esta iglesia, sino la iglesia a nivel general, la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia del Señor en todas partes del mundo, nos está costando orar. Nos está costando mantenernos en oración. Amén. Pero por eso tenemos que voltear nuestra mirada a la iglesia del libro de los Hechos, para ver pues entonces cómo la iglesia del primer siglo, la iglesia que nuestro Señor estableció, o la iglesia, amén, que los apóstoles ministraron, era una iglesia que era ferviente en la oración. Amén. Una iglesia ferviente en la oración. Y tal vez si nosotros como iglesia más bien, si nosotros comenzamos a aplicar este mismo fundamento en nosotros, en la iglesia hoy en día, yo estoy seguro que Dios va a comenzar a abrir puertas. Dios va a comenzar a abrir, así como Dios abrió esas cárceles. Pasaron una puerta, la primera puerta, pasaron la segunda puerta, y el Señor abrió las puertas que estaban totalmente cerradas. Todos sabemos que en la cárcel, para que alguien salga de él, precisamente por eso son cárcel, porque nadie puede salir de ahí, ¿verdad? Así que Pedro fue un prófugo, le ganó al Chapo. Pedro, él salió por la puerta, no tuvo que hacer un túnel, él salió por la puerta. Amén. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor abrió las puertas. ¿Y quién le dice algo a Dios? Amén. Cuando Dios abre las puertas, nadie nos va a decir nada. Ahora, todos sabemos que Pedro estaba preso injustamente por algo que había sido algo que él él había sido preso no por alguna acusación, sino por hablar las buenas nuevas de salvación, cosa que no había ningún fundamento legal para que él pudiera estar prisionero. Por eso es que el Señor, cuando sabemos que nuestro Dios es un Dios de justicia, ¿verdad que sí? Es un Dios de justicia. Amén. Y si nosotros algún día llegamos, que Dios no lo quiera, algún día llegamos a caer a la cárcel por hacer el bien, por predicar la palabra de Dios, yo creo que el Dios de justicia va a abrir esas cárceles. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que tenía Pedro. Es el mismo Dios que tenía la iglesia del libro de los Hechos. Pero la importancia de esto es la oración. Amén. Diga conmigo, una iglesia de oración. Amén. ¿Les gustaría ver milagros? ¿Cuántos les gustaría ver milagros en este tiempo? Amén. ¿Y cuántos queremos orar para que los milagros sucedan?
¿Cuántos queremos orar para que los milagros comiencen a suceder en nuestras vidas, en la iglesia, en los hermanos, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra colonia? ¿Cuántos quieren orar para que los milagros comiencen a suceder? Amén. Tenemos que orar. Pero la iglesia no era una iglesia de oración de 10 minutos, de 5 minutos. Porque a veces comenzamos a orar y queremos que en 5 minutos queremos ver la respuesta de Dios. Amén. Queremos ver la respuesta de Dios en 5 minutos. O con 3 oraciones al mes queremos que Dios nos responda ya a nuestra petición. Recuerda que la iglesia perseveraba. El primer versículo que leímos dice: y la iglesia perseveraba unánimes en la oración. Diga conmigo: perseverancia. Perseverancia. La perseverancia en la oración nos va a llevar a ver los resultados favorables de parte de Dios en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Amén. Yo quisiera que regresemos a la iglesia del libro de los Hechos. Hace unos días atrás le decía: quiero que lean el libro de los Hechos. Y les sigo diciendo: lean el libro de los Hechos. Porque tenemos que regresar a esa iglesia. Tenemos que regresar a esa iglesia. Amén. Cuando les dije que leyeran el libro de los Hechos, les compartía una iglesia con el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Una iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y constantemente que nosotros leemos el libro de los Hechos, y el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y se derramó el Espíritu Santo, como este versículo que acabamos de leer. Y después de que hubieron orado, el poder del Espíritu Santo les llenó a todos, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Entonces la iglesia era influenciada por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también era una iglesia de oración. Así era una iglesia de oración. Hoy queremos decirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Pero no oramos. Pero no hay comunión con Dios. No hay relación con Dios. Amén. Vuelvo a repetir, no solo esta iglesia, hoy se ha apostado mucho a la buena música en la iglesia. Se ha apostado mucho a tener buenos predicadores que hablan muy bonito, predican muy bonito, enseñan muy bonito. Pero se ha dejado lo más importante, que es la oración. La oración, que es la base fundamental en nuestra iglesia, ¿verdad? Que nos puede mantener firmes en nuestra fe. Gloria al Señor. Entonces, les decía, tenemos que voltear a mirar a la iglesia del libro de los Hechos. Amén. Que necesitamos voltear a mirar hacia allá y unirnos en oración. Amén. Recuerden, la iglesia perseveraban unánimes en oración. Entonces la iglesia, por eso el título del día de hoy es una iglesia de oración. Una iglesia de oración. Amén. Ok, entonces vemos que siempre que la iglesia se encontraban en ciertas dificultades, en ciertos problemas, como iglesia, como comunidad, o eran perseguidos, o los metían a la cárcel. La iglesia sufrió mucha persecución. La iglesia del libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver una constante persecución por parte de los romanos y por parte de los judíos. Entonces vamos a ver una constante persecución de la iglesia, del pueblo del Señor. Pero lo importante es que la iglesia no dejaba de orar. Y fíjense lo maravilloso que es esto, porque la iglesia era perseguida, y cuando hablamos persecución es que los echaban de la ciudad, del lugar donde ellos vivían. Pero ellos, cuando se salían de su ciudad y se iban a otros pueblos, ahí predicaban la palabra del Señor.
Y de ahí los echaban y se iban a otro pueblo y ahí predicaban la palabra del Señor. De tal manera que la palabra del Señor fue expandiéndose en todo lugar a donde ellos eran perseguidos. Por eso es que nosotros hasta el día de hoy, amén, tenemos la palabra del Señor por la iglesia, que a través de sus oraciones, a través de esa comunión, a través de esa unidad, amén, es una iglesia que perseveró en la oración y tuvieron grandes resultados en la iglesia. Amén. Entonces la iglesia nosotros como creyentes, individualmente como creyentes, si nos queremos considerar creyentes genuinos, porque un verdadero creyente, un verdadero creyente es aquel que tiene tiempo de oración, es aquel que mantiene una relación con Dios. Amén. Y como iglesia, amén, si una iglesia y cada miembro de la iglesia, es decir, cada congregante, tiene ese hábito de orar, entonces somos iglesia. Amén. Si cada congregante, es decir, cada miembro de una iglesia tiene hábito de oración, entonces somos iglesia. Gloria al Señor. Porque una iglesia es aquel que ora. Gloria al Señor. Recuerdan que cuando el Señor llegó al templo donde estaba, al templo en Jerusalén, en sus tiempos, el Señor Jesús, cuando Él llegó al templo y vio todos los mercaderes ahí en el templo, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Comenzó a derribar los puestos, a tirar todos los que estaban en sus mercaderes. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Ya? Mi casa de oración será llamada. ¿Cómo dijo? Casa de oración será llamada. Amén. Gloria al Señor. Y estaba citando los escritos de los profetas, cuando los profetas dijeron que la casa del Señor era una casa de oración. Y el Señor estaba en su celo, en su enojo por lo que habían convertido el lugar. Él les dijo: ustedes han convertido este lugar en cueva de ladrones, pero realmente mi casa tendría que ser una casa de oración, ¿verdad? Un lugar donde la gente pueda venir y pueda orar y pueda clamar a Dios. Amén. Así es de que cada vez que nosotros venimos a este lugar, es un tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo de orar a Dios. Y cada uno de nosotros, individualmente, cada uno de nosotros deberíamos de tener esa necesidad de nuestro corazón de orar siempre. Veamos algunos otros pasajes. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 11 al verso 14. Dice lo siguiente: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero, sirvan al Señor con entusiasmo, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tenga paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿Qué tenemos que hacer? Orando. Mira, el apóstol Pablo habla en sus cartas la importancia de orar siempre. Amén. De orar constantemente, de orar en todo tiempo. Carta a los Colosenses, a la iglesia de Colosenses. Allí en Colosenses capítulo 4, verso 2. Amén. Ahí si puedes ir conmigo, ahí a Colosenses capítulo 4, verso 2. Como dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción
de gracias. Una vez más, ¿cuál es la recomendación de Pablo a la iglesia de Colosenses? Perseverar en la oración. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sabe? Muchas veces nosotros intensificamos nuestra oración cuando nos encontramos en una necesidad, cuando nos encontramos en una prueba, cuando nos encontramos en una enfermedad. Allí intensificamos nuestra oración. Pero el problema es que no oramos antes. Cuando estamos sanos, cuando estamos bien económicamente, cuando no tenemos ningún problema, no oramos. No tenemos comunión con Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que solamente tenemos necesidad de orar cuando nos encontramos en una adversidad de nuestra vida. Allí es donde sí, voy a orar a Dios para que me sane, voy a orar a Dios para que me dé, el Señor me bendiga, el Señor sane mis finanzas, voy a orar a Dios para que Dios me solucione este problema que tengo en mi casa o con mis hijos o con mi familia, ¿verdad? Nosotros oramos a Dios cuando tenemos un problema, pero cuando estamos bien, cuando no tenemos ninguna necesidad, nada no nos impulsa a llevar a la oración a Dios. Pablo está recomendando a la iglesia del libro de Colosenses: perseveren en la oración, no solamente para pedir algo a Dios, sino también para dar gracias a Dios, ¿verdad? Para dar gracias a Dios. Amén. Entonces, nuestra oración, amén, tiene que ir acompañada con el agradecimiento. Si tú no tienes ninguna necesidad en tu vida, dale gracias a Dios. Que tu oración sea una oración de agradecimiento, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos tomando en cuenta a Dios en todo lo que en toda nuestra vida. Gloria al Señor. Por eso Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra carta a la iglesia de Éfeso, ahí en capítulo 6, verso 18, a la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente: oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Amén. Oren en el Espíritu en todo momento. Diga conmigo: en todo momento y en toda ocasión. Amén. Eso es lo que Pablo recomienda a la iglesia y a la iglesia de este tiempo. Yo creo que Pablo, y como los siervos de Dios, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, ¿verdad? Todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor fueron inspirados por el Espíritu. Amén. Fueron inspirados por Dios para que ellos dejaran sus cartas y para que la iglesia hoy en día nosotros podamos tomar el ejemplo de estos grandes siervos de Dios. Amén. Y poder persistir en la oración, porque es importante. Gloria al Señor. Entonces, iglesia del Señor, la oración como iglesia es fundamental. Fundamental. Si nosotros no oramos, nos consumimos espiritualmente. Hoy la iglesia se está manteniendo por la buena música. Hoy la iglesia se mantiene, la verdad, por predicadores que hay, y son predicadores muy elocuentes. Hay muchos predicadores que son muy elocuentes, muy sabios para enseñar y para compartir, y la iglesia se mantiene por eso. Pero en la iglesia falta oración. Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo de gracia de parte de Dios. Que todo esto que estamos viviendo y estamos pasando es la antesala de lo que está por venir. Si el Señor permitiera a la iglesia pasar por persecución, amén. Si el Señor nos permitiera a nosotros pasar por persecución, así como la iglesia del libro de los Hechos pasó, ¿ustedes creen que estuviéramos listos? ¿O cuántos de nosotros
renegaríamos nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros, al ser perseguidos, renegaríamos de nuestra fe? Todos sabemos que esto que está pasando es la antesala y es lo que se está preparando para la persecución de la iglesia. Y probablemente tengamos que pasar en esta persecución para ser probados, para ver si somos dignos de entrar al reino de los cielos. Así como la iglesia del libro de los Hechos fue probada, así como la iglesia del libro de los Hechos fue perseguida, la iglesia antes de la venida del Mesías tenemos que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Y lo único que va a mantenernos, amén, lo que va a mantenernos firmes en nuestra fe, no van a, ¿verdad? Y en ese incienso de oro dice que pregunta, dice, ¿y eso qué significa? Entonces el ángel le contesta, esos son las oraciones de los santos. Y te aseguro que no son de los santos como el San Judas Tadeo, no. Las oraciones de los santos, de los mártires, de aquellos que pasaron persecución, de aquellos que fueron perseguidos. Nuestras oraciones, fíjense, si el Señor permite que pasemos por esta persecución de la iglesia y nuestras oraciones son las que nos mantengan firmes, ahí van a estar en esa copa de oro. Gloria al Señor. Amén. Amén. Ay, hermano, yo no quiero pasar la persecución. Ay, no, me da miedo. Amén. Los apóstoles se sintieron dignos. En cierta ocasión, Pedro fue azotado en la cárcel. Azotado en la cárcel. Azotado. Y al salir de la cárcel, sale y va a la iglesia, donde está la iglesia, y dice que Pedro llegó a la iglesia con una sonrisa en su rostro, con un gozo en su corazón, y dijo: estoy feliz porque fui hallado digno de ser azotado por causa de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos decir: amén, estoy feliz porque me corrieron del trabajo por causa de Jesús? Amén. Amén. Quizás llegue el día que eso suceda. ¿Y sabe qué es lo que va a mantenernos? Les decía, no es la iglesia lujosa que tengamos, no son las cámaras, no es esas transmisiones, no es esa buena música, no son los buenos instrumentos que tengamos. No, lo que nos va a mantener firme con la iglesia es nuestras oraciones. Por eso tenemos que practicar, orar y orar y orar y orar constantemente. Porque la iglesia tenemos que pasar por ello. Amén. Pero nuestras oraciones nos va a dar fortaleza, nos va a dar fuerza y nada nos va a detener. La iglesia que esté firme en la oración, ¿sabe qué? Es una iglesia que no se va a dejar doblegar frente al sistema de este mundo. Es una iglesia que va a permanecer firme en su fe. Gloria al Señor. Amén. Es una iglesia que se va a mantener firme porque es una iglesia que persevera en la oración. Aleluya. Amén. Y tal vez el Señor permita que algunos vayamos a la cárcel, pero mientras unos estén en la cárcel injustamente, otros están orando, el Señor va a enviar a sus ángeles y va a abrir las cárceles. ¿Cuántos quieren ver esos milagros? Amén. Tal vez nos toque verlo. Amén. ¿Por qué? Porque está escrito que así será. Pero nuestras oraciones, amén, serán escuchadas de parte de Dios. Es por ello, iglesia, que tenemos que intensificar nuestras oraciones. Tenemos que orar más. Practica más tiempo de oración. Y es cuestión de práctica. Quizás hoy, le decía, la iglesia hay
hay un problema en la iglesia de este tiempo, y es que hay una crisis de oración, crisis de comunión con Dios. No nos gusta orar. Amén. Si al caso oramos 3 veces al día, pero es por el almuerzo, por la comida y por la cena. Sí nos acordamos. ¿Amén? Pero si no, ni siquiera en eso nos acordamos de orar por los alimentos. Gloria al Señor. Iglesia, tenemos que ser una iglesia de oración. Una iglesia que persevere en la oración. Amén. Tenemos que dar nuestro tiempo. Da tu tiempo de oración. Haz tu espacio. Haz tu tiempo de oración. Amén. Si puedes orar 3 veces al día, ora en la mañana, ora en la tarde y ora al mediodía. Si nosotros oramos, si tenemos estos 3 tiempos de oración, nosotros cerramos un ciclo las 24 horas del día en nuestra oración. Entonces, si oramos, no dejamos puerta abierta al enemigo en nuestra vida, porque estamos en una constante oración a Dios. Una iglesia de oración es una iglesia que va a prevalecer, es una iglesia que va a permanecer. Amén. Si yo quiero animarles, hermanos, que nos mantengamos firmes en nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Si tú oras 1 vez al día, comienza a orar 2 veces. Si oras 2 veces al día, comienza a orar 3 veces al día. Y así sucesivamente, intensificar nuestro tiempo de oración a Dios, aleluya, para que podamos ver el favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Si tú dices, pero no sé ni por qué orar, no sé ni por quién orar, ora por el vecino, ora por el amigo, ora por la amiga, ora por tus hijos. Es decir, hay mucha necesidad. Si comienzas a voltear a tu alrededor, comienzas a ver mucha necesidad. Amén. Y comienza a orar por todos ellos. Primeramente por nosotros, primeramente por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro hogar, ¿verdad? Que es ese lugar donde pues Dios nos da, o son los hijos que Dios nos da, es nuestra casa y es el lugar por el que tenemos que orar. Pero después de ahí tenemos que orar por los demás. Bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que orar hasta por nuestros enemigos. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos oran por los enemigos? ¿Verdad? No, que le voy a orar por él. Amén. Si no oro ni por mí, voy a estar orando por él. Pero así dice la palabra de Dios, que tenemos que orar hasta por nuestros enemigos. Amén. Así es de que aquel que te hace la vida imposible en el trabajo, ora por él. ¿Verdad? Sí, hay que orar por él. Tal vez Dios lo puso ahí para que te acuerdes que tienes que orar. Dios te lo puso ahí para que te acuerdes que tengas que orar. Amén. Entonces, una iglesia de oración. Gloria al Señor. Una iglesia de oración. Una iglesia constante de oración. Yo he hablado constantemente de esto con los jóvenes que tocamos, los jóvenes que tocan, que es importante estar orando. Es importante mantener nuestra comunión con Dios. Es importante hacerlo. Si no lo hacemos, hermanos, nos secamos espiritualmente, nos consumimos espiritualmente. Tenemos que mantener nuestro hábito de orar. Nuestro santo maestro Jesús, Yeshua de Israel, nos enseñó la importancia de orar. Si uno va al evangelio de Marcos, al evangelio de Mateo, al evangelio de Juan, al evangelio de Lucas, ¿verdad?, que es el mismo evangelio relatado por diferentes personajes, pero si uno va a estos escritos, uno va a encontrar a un Jesús que constantemente oraba, ¿sí o no? ¿Y a quién oraba Jesús? A su Padre, a Dios, ¿verdad? Constantemente oraba a Dios. Así como Jesús le oraba a su Dios, así nosotros tenemos que orar a nuestro Dios. Y Él mismo nos enseñó a orar.
Amén. Ahí en el libro de Lucas capítulo 11, ¿verdad? Nos enseñó y dijo: cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y aquel que está en secreto te recompensará. Aquel que te dé en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor. Amén. Y así podemos encontrar varios escritos de oración en la iglesia, que como iglesia tenemos que ser una iglesia de oración. Yo hoy los llevé a un ejemplo de la iglesia del libro de los Hechos, porque les había comentado antes acerca de orar, acerca de leer el libro de los Hechos, y una de las características que encontramos en la iglesia es la oración. Es la oración. Y así de que nosotros tenemos que ser como la iglesia del libro de los Hechos. Les decía antes, nosotros no vamos a imitar a otra iglesia. A la única iglesia que vamos a imitar es la iglesia que vio el favor de Dios. Es la iglesia que tuvo el respaldo de Dios, que es la iglesia del libro de los Hechos. Amén. Esa es la iglesia que tenemos que imitar. Imitar su fe, imitar su perseverancia en la oración, imitar su constancia. Amén. Imitar su disciplina en la oración. Aleluya. Así de que, hermanos, iglesia del Señor, tenemos que orar. Amén. Di conmigo: tengo que orar. No, pero dilo con fe: tengo que orar. Yo lo estoy obligando a confesarlo. Pero quizás no le nace del corazón. Amén. Pero tiene que nacer del corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. 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 Orar y orar. Amén. Tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Ponte de pie en esta noche. Amén. Y voy a invitarte que atesores esta palabra en tu corazón. La importancia de orar, la importancia de constantemente estar en comunión con Dios, con nuestro Creador. Aleluya. En una ocasión les compartía también sobre un tema de la oración, que en una ocasión el Maestro Jesús, nuestro Mesías, estando a punto él de ir a la cruz, de ser sentenciado a muerte, él sabía lo difícil que era eso en su vida. Entonces tomó a dos de sus mejores discípulos y los llevó a orar aparte. Y él les dijo la importancia de orar en esos momentos, porque lo que estaba a punto de suceder podía hacer que ellos negaran su fe. Y así fue. Cuando fueron a orar, dice que el maestro fue a orar y ellos se apartaron. El maestro se apartó de ellos y el maestro fue a orar 1 hora. Cuando él regresó, encontró a esos discípulos dormidos, porque no pudieron orar con él 1 hora. Los dejó otra vez y se fue a orar, pero le recordó la importancia de orar para no caer en tentación, y les dijo así: oren para que no caigan en tentación. Después se fue el maestro a orar otra vez, 1 hora, y regresa y los encontró dormidos. Y así sucesivamente. Fueron 3 veces, y la tercera vez le dijo: levántense, porque ya es hora de que el Hijo del Hombre sea entregado. ¿Cuál fue el resultado de esos discípulos que se quedaron dormidos? El resultado fue de que no estaban preparados ante tal situación. De tal manera que cuando el maestro fue perseguido, todos sus discípulos se dispersaron, se fueron, lo abandonaron, dice la palabra. Y Pedro, que se quedó dormido, que no pudo mantenerse en la oración, Pedro le seguía de lejos, veía a su maestro cómo iba siendo insultado, cómo iba siendo azotado, y él lo miraba
para poder mantenerse junto con su maestro. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros dejamos de orar. Eso es lo que sucede muchas veces cuando no oramos. Seguimos a nuestro maestro de lejos. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no nos mantenemos en una constante comunión con Dios. Es por ello la importancia como iglesia de mantenernos en oración. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en esta noche. Aleluya. Aleluya. Mantén tu corazón abierto, mantén tu espíritu abierto, para que podamos decirle a Dios en esta noche: Señor, yo quiero intensificar mi oración. Sí, Señor, yo quiero orar, pero quizás hay situaciones en mi vida que no me dejan orar, que no me dejan orar. Yo quiero hacerlo, pero no puedo. Yo quisiera orar, pero quizás la pereza es más fuerte, el cansancio en el trabajo es más fuerte. Amén. Vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero orar. Yo quiero orar. Cierra tus ojos y comienza a orar ahí donde estás. Dile: Padre, dispongo mi corazón, dispongo mi espíritu para orar, dispongo mi corazón, Señor, Padre, porque necesito esa comunión, necesito esa unidad, necesito orar, necesito mantenerme en la oración. Aleluya, 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 aleluya. Cierra tus ojos, dile al Padre: oh Señor, perdóname porque he perdido mi relación contigo, he perdido mi comunión contigo, he perdido mi oración, he perdido mi tiempo de oración. Señor, quiero recuperar ese tiempo de oración, quiero recuperar esos momentos cuando te oraba y pasaba largas horas ahí estar orando. Quiero recuperar esos momentos, Señor, de oración, Padre mío, aleluya. Quiero una vez más volver ahí, Señor, en lo secreto contigo, poder orar y poder clamarte, Padre, aleluya. Dile a Dios: Señor, yo quiero recuperar ese tiempo, yo quiero recuperar ese tiempo de oración, aleluya. Yo quiero tener ese hábito de orar, aleluya. En este momento, Padre, te pedimos, amén, que pongas un espíritu de oración en nosotros, Señor, Padre mío. Quita todo estorbo, todo cansancio de nuestra vida, toda pereza espiritual que quiera haber en nuestra vida, oh Dios, Padre, que no nos permita orar, que no nos permita mantenernos en la oración. Oh Dios bendito, oh Dios
puedes dar un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Aleluya. Así pues, quiero darle las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y quiero animarlos a que sigamos congregándonos, sigamos buscando al Señor. Que ciertamente, hay temor por esto, por este tiempo que estamos viviendo, pero recordemos que el Señor nuestro Dios está con nosotros. Recordemos que el Señor nuestro Dios está con nosotros, está contigo, y el Señor te respalda, el Señor respalda a su pueblo, el Señor lo respalda como iglesia. Así de que sigamos buscando la presencia de Dios, sigamos congregándonos, no dejar de congregarnos, porque si dejamos de congregarnos, comenzamos a perder esa comunión con Dios en nuestra vida. Yo les animo, iglesia, a que sigamos persistiendo en la oración, sigamos persistiendo unidos en la oración. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos, y también vamos a orar por la ofrenda. Si tú traes